Imagina un mundo donde las calles de Atenas todavía resuenan con las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, mientras los ecos de las conquistas de Alejandro Magno se desvanecen lentamente entre las columnas de mármol que adornan las ciudades griegas. Grecia, la cuna de la civilización occidental, una vez fue el centro del conocimiento, la política y la cultura, pero en este momento se encontraba fragmentada, desmembrada por siglos de luchas internas. En el horizonte, un nuevo coloso se alzaba, la República Romana. Lo que siguió fue una serie de eventos que cambiarían no solo el destino de Grecia, sino el curso de la historia misma. Para comprender cómo Grecia cayó bajo el dominio romano, debemos empezar con el contexto histórico que precipitó el declive griego. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su vasto imperio se desintegró en varios reinos helenísticos que, aunque compartían una cultura común, eran rivales entre sí. Macedonia, la cuna del poder macedonio, quedó bajo el control de la dinastía Antigónida, mientras que Egipto pasó a ser gobernado por la dinastía de los Ptolomeos y el imperio seleucida dominaba gran parte de Asia. La falta de unidad y las continuas luchas internas entre estos reinos debilitaron a Grecia, que ya no podía defenderse de amenazas externas. En el otro lado del Mediterráneo, Roma, que había comenzado como una pequeña ciudad-estado, se había expandido rápidamente, convirtiéndose en una potencia militar y política en el Mediterráneo. El primer encuentro significativo entre Roma y Grecia tuvo lugar durante la Primera Guerra Macedónica 214 al 205 a.C. Filipo V de Macedonia, que había heredado el trono tras la muerte de su padre Demetrio II, se alió con Aníbal Barca, el legendario comandante cartaginense que había puesto a Roma al borde de la derrota durante la Segunda Guerra Púnica. La alianza de Filipo y Aníbal, que pretendía dividir las fuerzas romanas entre Oriente y Occidente, obligó a Roma a actuar. Aunque esta guerra terminó sin un ganador claro, dejó en evidencia la ambición de Macedonia y la vulnerabilidad de Roma, que no podía permitirse que su rival Cartago tuviera aliados en el este. El verdadero punto de inflexión llegó en el 200 a.C., cuando Roma comenzó la Segunda Guerra Macedónica 200 al 197 a.C. Filipo V, al expandir su influencia sobre Grecia, amenazó a las ciudades-estado griegas de Rodas y Pérgamo. Ante la petición de estas ciudades, Roma intervino en apoyo de los griegos. Tito Quincio Flaminino, el comandante romano, luchó contra Filipo V en la batalla de Cinocéfalos en 197 a.C. Este enfrentamiento se convirtió en un hito crucial en la historia militar. Las fuerzas romanas, más flexibles y mejor entrenadas en combate cuerpo a cuerpo, vencieron a la famosa Falange Macedonia, un sistema de combate que había sido imparable bajo Alejandro Magno. Después de la victoria, Flaminino proclamó la libertad de las ciudades-estado griegas, pero esta libertad fue más bien un control indirecto de Roma sobre la región. La paz fue solo superficial. La amenaza macedonia no se había erradicado completamente y la influencia romana en Grecia creció constantemente. A pesar de las promesas de libertad, Roma imponía su poder sobre las decisiones políticas y militares de las ciudades griegas. En 171 a.C., una nueva guerra estalló entre Roma y Macedonia, la Tercera Guerra Macedónica. Esta guerra fue provocada por el intento de Perseo, hijo de Filipo V, de restaurar el antiguo poder macedonio. Roma, decidida a eliminar la amenaza para siempre, envió a Lucio Emilio Paulo a enfrentar a Perseo. La batalla decisiva tuvo lugar en Pydna, en 168 a.C. Esta batalla, que tuvo lugar en un terreno desigual y montañoso, resultó en la derrota de las fuerzas macedonias. La falange de Perseo, aunque numerosa, fue incapaz de resistir el ataque de las ágiles legiones romanas. Perseo fue capturado, y la antigua Macedonia fue disuelta en varias repúblicas, bajo el control de Roma. Este fue el fin del poder macedonio. Pero Roma no se detuvo ahí. En 146 a.C., una revuelta de la Liga Aquea, un grupo de ciudades griegas que se habían rebelado contra la creciente influencia romana, provocó la intervención romana. En este mismo año, Roma destruyó completamente Corinto, una de las ciudades más ricas y poderosas de Grecia. El saqueo de Corinto fue tan brutal que los romanos destruyeron la ciudad, mataron a sus habitantes y los sobrevivientes fueron esclavizados. Este acto simbolizó la culminación de la subyugación de Grecia, que ahora se convertía en la provincia romana de Acaya. La conquista militar fue solo una parte de la historia. Mientras los romanos desmantelaban el poder político griego, los griegos lograban una victoria cultural.
Los romanos, que inicialmente vieron a Grecia como un territorio a conquistar, comenzaron a admirar profundamente la cultura helénica. La filosofía, la literatura, el arte y la ciencia griega se convirtieron en la base del pensamiento romano. Los romanos adoptaron muchas de las ideas filosóficas de Platón y Aristóteles, y las enseñanzas de los grandes oradores griegos, como Demóstenes, influenciaron a los más grandes oradores romanos, como Cicerón. Las figuras de la Grecia clásica no solo fueron veneradas, sino que los romanos las consideraron modelos a seguir. Julio César, en su juventud, estudió en las escuelas griegas, y las obras literarias de Homero fueron leídas y admiradas por las élites romanas. La obra de teatro griega fue adoptada en Roma, con adaptaciones que mantenían el espíritu de los originales. El arte y la arquitectura griegos, con sus templos de columnas dóricas y corintias, se incorporaron al paisaje romano. La ciudad de Roma misma comenzó a llenar sus plazas y foros con esculturas y estatuas que emulaban las obras de los grandes escultores griegos. Además, muchos de los grandes tesoros artísticos y culturales de Grecia fueron saqueados y transportados a Roma, donde se exhibieron como símbolos del poder de Roma. La biblioteca de Alejandría, aunque intacta, sufrió robos de manuscritos, mientras que las esculturas de mármol, como las de Fidias, fueron llevadas a Roma para adornar los templos romanos. Este intercambio cultural, conocido como la helenización de Roma, creó una simbiosis única, donde las tradiciones griegas se fusionaron con la organización militar y administrativa romana. Hoy en día, el impacto de la caída de Grecia ante Roma es evidente en cada rincón de la civilización occidental. Los ideales de la democracia ateniense, la filosofía de Aristóteles y la literatura de Homero siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión de la historia y la cultura. Las columnas dóricas, las estatuas de dioses griegos y las obras filosóficas de los antiguos griegos siguen inspirando a generaciones, recordándonos que, aunque Grecia fue políticamente subyugada, su cultura sigue viva y dominante. La caída de Grecia ante Roma fue, por tanto, un sacrificio necesario para que la cultura griega trascendiera las fronteras de su mundo. Fue también una tragedia, pues la independencia griega fue perdida, pero a su vez, la creación de una nueva era de expansión cultural permitió que los logros de los griegos se difundieran más allá de sus propias fronteras, transformando a Roma y al resto del mundo occidental. La historia de Grecia y Roma no es solo una historia de conquista militar, sino una historia de influencias culturales y cambios sociales que siguen dando forma a nuestra civilización moderna. Si te ha fascinado este relato y quieres seguir explorando más capítulos épicos de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el próximo viaje hacia el pasado.